Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión de Hashtag Polémica en Redes. La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó México con motivo de las festividades de nuestra independencia. Previo al desfile militar, fue invitado por el presidente López Obrador a dar un discurso donde habló de los lazos de solidaridad entre ambas naciones y sobre el bloqueo comercial de Estados Unidos a su país. Mensaje que fue secundado por el presidente López Obrador. Nuevamente, los usuarios y usuarias de las redes sociales se polarizaron en dos bandos, entre quienes cuestionaban al gobierno de López Obrador por esta invitación del mandatario, que ha sido señalado por ordenar actos de represión en contra de periodistas y disidentes, y quienes apoyaban la decisión llamándolo aliado del pueblo latinoamericano. Díaz-Canel también participó en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, en la cual participaron 16 jefes de Estado y de gobierno, vicepresidentes y ministros, entre ellos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestión que también causó revuelo en las redes. Y por cierto, uno de los objetivos principales de esta cumbre era reforzar la unión entre países de Latinoamérica. Aún así, hubo varios choques y confrontaciones. ¿Qué opina usted? ¿Habrá mayor articulación o tensión en la región? Acompáñenos y participen en nuestro programa con los hashtags Cuba y CELAC. Primero presento acá en el foro a también una ya recurrente visitante, Alina Duarte, periodista e internacionalista. ¿Cómo estás, Alina? Muy bien, gracias, Ixchel, por la invitación. Muchas gracias por estar acá, mucho que aprenderle. Y también vía remota tenemos a la otra mitad de Polémica en Redes, Luisa Cantú. ¿Cómo estás, Luisa? Emocionada, creo que hoy va a haber muy buena polémica. Casi saco mis palomitas, pero me parece que tal vez soy un poco imprudente. Pero muy bien, muy contenta de estar por acá. Como dices, mucho que aprender, sin duda. Yo las tengo acá abajo, nomás que no le digas a nadie, para sacarlas cuando no me estén viendo. Siento que tú y yo vamos a estar calladitas casi todo el programa, pero me dará gusto, de eso se trata, ¿no? Yo también lo creo, tengo acá ya para tomar notas, sin duda, porque también nos acompaña en esta ocasión Carlos Mota, que es periodista especializado en economía, negocios y finanzas. Carlos, ¿en dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Y bienvenido a esta emisión de Polémica en Redes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ixchel, muchas gracias por la invitación. Gracias, Luisa, un gustazo verte aquí. Y bueno, pues por supuesto, Alina, también buenas noches a toda la audiencia. En redes sociales me encuentran en @soycarlosmota. Ahí estoy tanto en TikTok, que ahora está creciendo mucho esa red social, igual con esa misma dirección en Twitter y en Instagram. Así que bueno, pues feliz de estar con ustedes en esta ocasión aquí en Canal 14. Gracias por la invitación. Muy bien, Carlos ya aventándose al TikTok así como debe de ser, presumiéndonos que nosotras no lo sabemos hacer bien, pero bueno. Exacto, más bien hay que buscar a Carlos a ver cómo le está yendo en TikTok, pero qué bueno que te avientas a esas redes también para que tengas ese acceso con esa audiencia. Y a todas y todos ustedes por allá que nos ven, recuerden que pueden todavía participar en nuestra encuesta. ¿Cuál es el principal objetivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC? A, oportunidad de unidad. B, fomentar el diálogo. C, protección de los derechos humanos. D, posicionar a la región. Y como tenemos invitada en foro, empezamos contigo, Alina, ¿por cuál votaste y por qué? Bueno, en realidad yo estaba ahí, sobre todo con la última parte, ¿no? Yo creo que se buscaba una integración y era parte de todas las participaciones, ¿no? Yo creo que de alguna u otra forma, incluso sorprendiendo los discursos, por ejemplo, de un Guillermo Lasso, un banquero, ¿no? De derecha en la región que acaba de llegar al poder, de repente hablando de multilateralismo, ¿no? Se nota ahí esta influencia durante las últimas semanas del debate de hacia dónde va la integración latinoamericana, y creo que ese era el punto, la vía por la cual se iba a lograr. Entonces yo creo que al final el objetivo era muy claro, era la integración latinoamericana, precedido de un discurso que yo considero histórico de Andrés Manuel López Obrador del 24 de julio, en el natalicio de Simón Bolívar, en donde por fin lanza direccionalmente este debate de hacia dónde tiene que ir la política de México hacia América Latina, y ahí logra asentar unas pequeñas, grandes pinceladas, ¿no? Diciendo no al bloqueo de Cuba, también hablando de una zona económica especial a nivel continental incluso, y de generar una nueva relación con Estados Unidos y con Canadá. Dice, no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, hay una nueva forma, tal vez ahí habrá que explorarla. Se habla de esta nueva carta que se ha enviado. Todo eso son los antecedentes, y 2 días antes, un Díaz-Canel en el Zócalo, en el centenario de la Independencia,
independencia, con todo este caos de las discusiones, ¿no? De quién es Díaz-Canel, pero también yo creo que un público mexicano específicamente dispuesto a saber qué está ocurriendo. Entonces llegamos a una CELAC que no se había llevado a cabo en 5 años. Y en ese sentido, bueno, ya era histórica de por sí y sin duda el tema es la integración latinoamericana, los disensos están en cómo lograrla. Carlos, me voy contigo. ¿Coincidirías con esta respuesta? ¿Votaste por esta respuesta? ¿De eso se trató la CELAC, de posicionar a la región como tal, de esta unión latinoamericana? Mira, yo acabo de hacer lo que llaman voto chismoso, ¿no? Que es, realmente no sabía por cuál contestar y finalmente le piqué al número 2, que es fomentar el diálogo, que va casi perdiendo, ¿no? Con el 14%. Yo también voté por esa. Yo creo, digamos, yo más que nada diría que fue un triste encuentro en el sentido de esta reunión de CELAC, quizá tiene alguno de esos propósitos que están en la encuesta. No obstante, desde el punto de vista de la relevancia real, trascendencia que puede tener para nuestro país, creo que no necesariamente llega a un buen puerto en el sentido de que se generó esta polémica que nos convoca hoy a esta reunión. La gente se dividió respecto de la presencia de ciertos personajes en suelo mexicano, pero yo pienso que difícilmente vamos a llegar a un lugar adecuado, óptimo para México, que brinde simple y sencillamente algo que todos queremos, que es prosperidad para los mexicanos. Por lo menos, pues aquí en nuestro país, yo creo que queremos eso. Y creo que sería más pragmático que México tomara posturas un tanto más pues acordes a lo que es la realidad que estamos viviendo, que es una integración clara con Norteamérica. No obstante, bueno, pues lo que ha decidido hacer el jefe del Estado mexicano, el presidente López Obrador, es pues hacer este guiño político hacia pues este tipo de foros que de alguna suerte están incluso hasta desprestigiados, ¿no? El propio Brasil dice no voy a participar en este tipo de foros más, se sale de estas reuniones. La propia discontinuidad del mecanismo de diálogo, pues habla y refleja que no necesariamente es algo en donde todos los latinoamericanos están de acuerdo. Las ausencias muy notorias que serían clave para que tuviera mucha legitimidad este encuentro, ¿no? Como Iván Duque de Colombia, como el propio Bolsonaro de Brasil, el presidente de Argentina, que trae su propia crisis política allá en el Cono Sur. En fin, yo creo que no necesariamente pues eso genera el mejor caldo para que México se erija como líder de una región en donde pues tristemente hay muchas divisiones. Entonces vemos que efectivamente cada presidente, cada región, cada ministro de Exteriores tiene sus prioridades y bueno, pues México tratando de hacer un posicionamiento respecto de lo que quisiera pues hacer como política exterior sin que esto nos lleve a nada, porque pues al final del día lo que tenemos que hacer es responder por nuestros intereses para beneficio de los mexicanos. Entonces, me parece que se ha generado esta discusión, sí, en redes, muy fuerte, muy potente, muy polémica, y bueno, pues de ahí a que lleguemos a una integración latinoamericana como la que planteó el propio presidente López Obrador, difícilmente lo veo, ¿no? Él sugería un tema tipo la Unión Europea, y bueno, pues para eso yo creo que hay un contexto completamente diferente, pero bueno, por lo menos ahí por lo pronto ahí lo dejo. Luisa, el desempate. Híjole, no me pongas en medio. Bueno, me voy a colgar de esto último que decía Carlos Mota, porque me llamó mucho la atención que mientras estaba buscando justo tweets o discusiones, hashtags para la polémica de hoy, encontré un tweet de Iván Duque que dice lo siguiente: llegamos a Estados Unidos en donde tenemos una agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios. La idea es que salgamos no solo con más ayuda para el país, sino con una oportunidad para que Colombia se convierta en un destino número 1 de inversión en América Latina. Y me parece muy interesante porque mientras todos los países latinoamericanos estaban reunidos en una cumbre convocada por México, él decide ir a Estados Unidos y hablar de los temas que se estaban tratando de forma regional y de forma, digamos, local, como América Latina, ¿no? Entonces creo que eso nos deja muy claro ver lo que ya decían tanto Alina como Carlos, que es esta onda de polarización en redes y, bueno, en digamos, los tipos de gobiernos del continente. A mí me parece que todos los temas, los climáticos, la autodeterminación, que fue una palabra muy importante, la migración, incluso el desarrollo tecnológico, ¿no? Para esta agencia espacial, pasan por algo que son los modelos económicos. Y me parece muy interesante que haya esta especie de, voy a citar al presidente, fuera máscaras, ¿no? Ya es muy claro, digamos, los bandos de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Y uno de los debates que a mí me pareció más interesante y que vi muchísimo en redes sociales fue el de qué o quién es un dictador o una dictadora. Y quisiera que viéramos otro tuit
de una cuenta que se llama Julio de la Huerta, que dice, Estados Unidos decide quién o no es un dictador. Angela Merkel lleva 16 años en el poder, no es una dictadora. Vladimir Putin lleva 20 años en el poder, no es un dictador. Nicolás Maduro lleva 8 años en el poder, sí es un dictador, hay que bloquear su país y embargarlo, ¿no? Entonces me parece que este fue uno de los argumentos que vi, y buscando respuestas a conversaciones como esta, encontré cosas muy interesantes, como, bueno, es que es dictador Díaz-Canel o es dictador Maduro porque su ciudadanía no tiene libertad. Y como que, digamos, internamente me hizo reflexionar mucho sobre este tipo de conceptos que tenemos, ¿no? Dictador, creo que sí valdría la pena discutirlo y decidir quién decide y por qué. Y el tema de la libertad también, porque me parece que es una construcción que tenemos un poco estadounidosada, norteamericanizada, no sé cómo decirlo, porque tenemos como que esta idea de si tenemos 30 tipos de papas fritas diferentes en el supermercado, entonces tenemos libertad. Y los países que no tienen esto, pero que tienen tasas de analfabetismo, ¿no?, de el 0.10% o violencia de género en niveles mucho menores que cualquier otro país, no tienen libertad. Entonces, como que nunca justificaré, y me parece que no hay que hacerlo, ningún tipo de violaciones a los derechos humanos ni de censura, digamos, a la población, pero creo que sí es muy importante hablar como con el panorama completo, ¿no?, y de los contextos. Yo lo dejaría hasta ahí porque, digamos, creo que esa fue una de las discusiones que a mí más me llamaron la atención. Y sí, efectivamente creo que se puede abrir todavía mucho más a el juego y las relaciones entre estos personajes. Ya mencionábamos algunos, pero bueno, habrá mucho que ahondar, pero quedan varios bloques. Nos está abriendo, Luisa, una puerta, una gran puerta, que además, Alina, me gustaría que tú nos dieras tu comentario al respecto, porque has trabajado mucho en América Latina, justo con esto, a lo que se le llaman dictadores latinoamericanos, ¿no? Y que entonces este bloque de izquierda, al cual, como decía Luisa, se sumó Andrés Manuel, es el bloque de los dictadores. Claro, yo creo que habría que partir, ¿no? Es un gran tema que Luisa pone sobre la mesa. Justamente, hemos visto, y no es un mito, no es una teoría, el imperialismo estadounidense existe, y a partir de empezar a nombrar que no hay libertades, que no hay derechos humanos, empiezan por una invasión en Afganistán para liberar a las mujeres, una invasión en Irak por el tema de derechos humanos, una invasión en Venezuela, ¿no?, que intentaron invadir Venezuela hace 2 años y fueron la ciudadanía, ¿no?, los milicianos, quienes detuvieron este intento de invasión. Salvador Allende, es decir, hay un gran esquema, una lista enorme de quienes, en nombre de los derechos humanos y la democracia, van, los invaden, derrocan gobiernos, invierten millones de dólares en desestabilizar gobiernos. Pero no se habla, y yo creo que aquí estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando también de los medios de comunicación, de cómo vienen a operar todas estas narrativas. En ese sentido, no se habla, por ejemplo, nadie cuestionó la legitimidad de un Juan Orlando Hernández, que llegó directamente a través de un fraude electoral. Su hermano está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, ha mandado a reprimir a muchísima gente, se habla de que hay asesinatos por parte del mismo gobierno y nadie cuestionó a Juan Orlando Hernández. Nadie cuestiona a un Iván Duque que querían, de hecho antes de ir a Estados Unidos, Iván Duque estaba en España y le iban a dar una condecoración, el gobierno español le iba a dar una condecoración y fue la misma ciudadanía la que dijo, ¿por qué vamos a condecorar a alguien que ha estado asesinando a quienes se manifiestan? Decenas de colombianos y colombianas han sido asesinadas durante los últimos meses y a ese no se le nombra dictador, no se le nombra dictador a un Sebastián Piñera, que también vimos cómo le sacaron los ojos a decenas de manifestantes, a cientos de manifestantes en Chile durante los últimos casi ya 2 años, desde el estallido social en octubre del 2019. Y ahí también es una lucha por las narrativas. Violación a los derechos humanos es violación a los derechos humanos. Ataques en contra de la población lo es. Terrorismo de Estado es terrorismo de Estado. Pero al final hay una suerte de manejo de las narrativas por parte de ciertos gobiernos, sobre todo organizaciones como la USAID, que ha financiado golpes de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el debate fue muy interesante porque la gente, ¿no?, en esta lógica de por qué si seguimos, y sobre todo ahora, ¿no?, que sale esta encuesta en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más del 70% de aprobación en este país, ¿por qué si todos sus seguidores confían en él, tendría que traer a un dictador? Entonces, la gente nuevamente está como ahora revirando, lo cual no ocurría hace
hace 2 años sobre realmente qué está pasando en Cuba, y ha habido 2 momentos clave, y con eso cierro. Cuando muere Fidel Castro, yo recuerdo a la gente aquí preguntarse por qué había miles y miles de personas marchando, ¿no? y lamentando la muerte de Fidel Castro si era un dictador, lo mismo que con Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué estaba ocurriendo eso? Entonces yo creo que se abren las puertas no solamente para hablar de las narrativas de desestabilización, golpes de Estado, golpes blandos, financiamiento dentro de los grupos de comunicación, que está documentado por el mismo Senado estadounidense en su informe Church, que documentaba el pago a medios de comunicación para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende en Chile. Entonces, bueno, ejemplos hay múltiples y yo creo que este no es la excepción. Antes de irnos, nada más, para además cuando regresemos darle la palabra a Carlos, me gustaría que viéramos los tweets de Laura Barranco, que dice: en el desfile militar participaron delegaciones militares de 13 naciones de América, Asia, África y Europa, pero medios y columnistas solo vieron a Cuba y a Venezuela y casi se avientan por la ventana. Y el otro dice: este 18 de septiembre es la cumbre de la CELAC, participan 17 naciones de América Latina y el Caribe, pero de nuevo algunos medios y columnistas solo verán a Cuba y Venezuela y se desgarrarán las vestiduras. Nos vamos a ir a un corte. Recuerden que todavía pueden votar en nuestra encuesta y regresamos contigo, Carlos, para que nos hables un poco al respecto. Regresamos. La identidad que da la cartonería a México es algo muy excepcional, es algo que nos tiene como un sello. Para mí una piñata es mantener nuestra identidad a través de la expresión artística. La piñata para mí significa alegría, convivencia. Creo yo que en los muros de las iglesias encontramos esa relación directa con el arte. Creo que el arte es lo que me ha acompañado toda la vida, libera. México Lindo, martes 19 horas, sábado 13:30 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Si lo volvieras a ver y pudieras vengarte. Ay, patrón, soy mujer. Esas cuestiones de venganzas les tocan a los hombres. Cinema 14 presenta El secreto de Romelia, lunes 23:45 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Si ya me vacunaron contra COVID-19, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, aún con la vacuna, el virus sigue presente. Y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias. Sigue aplicando las medidas de prevención. Lava tus manos y mantén sana distancia. Si tienes duda, llámanos. Frente al COVID, más vale prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en nuestras redes. Recuerden que estamos en @canal14mx y todavía pueden votar en nuestra encuesta de Twitter. Carlos, nos quedamos contigo porque justo tú también has trabajado mucho tiempo los temas económicos sobre todo, y me gustaría que nos dieras esta visión sobre lo que planteaba alguien en Twitter, pero que respaldaban también aquí en el estudio, que si es Estados Unidos quien decide quién es un dictador en general en el mundo. Pues mira, yo pienso que no tiene que ser Estados Unidos o no Estados Unidos quien ponga esas calificaciones, pero lo que yo creo que es que mucha gente es lo suficientemente inteligente como para ver, por ejemplo, si hay o no elecciones democráticas y alternancia de partidos en lugares como Cuba, en lugares como Venezuela. Y yo creo que a mucha gente, diga o no Estados Unidos lo que quiera decir, a mucha gente, a muchos ciudadanos mexicanos, les es evidente que no hay esa alternancia, que no hay esa democracia, que no hay esos partidos que vibran en la oposición cuando un partido está en el gobierno, y que no hay pues una posibilidad real de los ciudadanos de votar
por un partido diferente al que está en el poder cuando están afianzados de esa forma y controlando los procesos electorales de manera tan atroz, pues este tipo de regímenes. Entonces me parece que independientemente de que lo diga Estados Unidos, que es una potencia sin lugar a dudas, o que lo diga la Unión Europea, que muchas veces se ha manifestado a ese respecto, lo que es un hecho es que los ciudadanos tienen la suficiente inteligencia para observar esos procesos de afianzamiento en el poder de parte de algunos líderes latinoamericanos y no por eso, no es gratuito que pues a raíz de ello pues se les nombre dictadores a este tipo de personajes como Miguel Díaz-Canel o como Nicolás Maduro. Y tampoco es gratuito que la prensa en este país columnistas, como se decía hace un momento, pues se enfoquen en estos porque son evidentemente los más polémicos. Puede o no gustarnos Iván Duque, pero fue electo democráticamente, hubo alguna alternancia, incluso está ahí peleado con algunos de los personajes políticos relevantes de Colombia anteriores. Puede o no gustarnos Bolsonaro, puede o no gustarnos el presidente de Chile, Piñera, en fin, pero lo que es un hecho es que hay estas alternancias en esos lugares, pues mucho más visibles, mucho más, identificadas internacionalmente por terceros países que les avalan con observadores, en donde pues cualquier persona puede decir efectivamente la hay. Entonces me parece que los mexicanos pues no quieren ver que su presidente, el presidente López Obrador, pues está en una misma mesa dialogando con personajes que llevan ahí muchos años o que fueron electos pues procesos totalmente oscuros, como el Partido Comunista Cubano o la forma en la que Nicolás Maduro ha llegado al poder y se mantiene ahí. Entonces yo creo que más allá de lo que diga o no una nación, pues lo relevante es lo que pensamos los individuos, y los individuos atestiguamos lo que ha ocurrido en Cuba hace algunas semanas, ¿no? Con gente que se quiere manifestar por ser opositor al régimen cubano y no le dejan, porque tiran desde el gobierno a las redes sociales, porque pues cercan a la oposición en Venezuela, porque tiene que salir un líder opositor venezolano a hablar, y además es legitimado por poderes de otros países, ¿no? En donde le reconocen como presidente, en fin. Entonces yo creo, lo suficientemente mínima esta información para darnos cuenta de que pues hay personajes que, aunque no nos gusten, fueron electos democráticamente, y otros que, aunque les gusten y enamoren a muchos, pues son simplemente una fantasía eterna latinoamericana de este falso comunismo que nunca, ojalá, llegue a México, pero que pues de alguna suerte sigue seduciendo a muchos. Entonces sí creo que es importante que se reconozca la inteligencia del individuo y del ciudadano mexicano para percibir y darse cuenta de que estos personajes llegaron ahí no por procesos democráticos. Un diálogo similar, Luisa, hubo durante la cumbre entre justo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, y Nicolás Maduro, ¿no? Cada quien defendiendo como sus espacios. ¿Cómo te aventarías tú en este término? O sea, ¿sí es Estados Unidos quien lo decide o realmente son estas realidades o somos nosotros quienes nos hemos dado cuenta? Sé que Alina quiere contestar, pero deja primero a Luisa y luego vas tú. Me la llevo rápido, Alina, lo juro. No, pero a mí me dio muchísimo gusto ver abiertamente estos intercambios entre líderes, ¿no? La verdad es que me pareció como muy ilustrador y muy transparente poder ver quién es quién y cómo piensa cada uno, ¿no? Entonces a mí me pareció bastante interesante. Antes de entrarle un poquito más a esto que decías de Estados Unidos, quisiera que viéramos un meme, porque obviamente hubo memes, ahora que mencionaban el papel de Venezuela, de Samuel Cortés Amdán, @Cilantrus, que compartió esta imagen, digamos que generó mucha conversación por varios motivos. El primero es porque no había mujeres, y el segundo es porque no estaba Juan Guaidó, ¿no? Entonces también aquí me pareció muy interesante, porque a pesar de todo este ejercicio de reconocimiento, disque reconocimiento internacional a Juan Guaidó, quien estuvo ahí sentado dialogando con sus homólogos fue Nicolás Maduro. Y esto, digo, hablando como de si Estados Unidos importa o no, cómo reconoce o no. Entonces, digo, ahí yo pondría un ejemplo de que pues hay que quitarle la mira solo a lo que reconoce Estados Unidos y pensar un poco más en lo que reconocemos como pueblos latinoamericanos. Y a mí sí me gusta mucho hablar, digamos así, porque creo que si abrimos el abanico hay un montón de temas que podemos conectar y que son contextos importantes. Por ejemplo, en estos días está muy vigente el tema de la demanda en contra de Estados Unidos contra las compañías de armas, ¿no? Porque su negligencia o negligencia no tan torpe, permite que las armas lleguen a México a manos del crimen organizado. Y creo que ahí no tenemos duda de
de dónde viene, digamos, la violencia en Centroamérica y de cómo Estados Unidos efectivamente ha financiado a grupos rebeldes cuando a un gobierno no le conviene, ¿no? O pues el origen de las pandillas casi está ahí, de las exportaciones de las cárceles de personas migrantes en Estados Unidos. Entonces, creo que sí hay una relación muy directa entre Estados Unidos y las armas y América Latina. Decía el presidente en ese discurso previo al desfile militar que no quisiéramos ver que por el malestar provocado desde afuera haya alzas contra los gobiernos, y me parece que eso es lo que hemos visto una y otra vez, ¿no? Y decíamos, bueno, mencionaba Lina algunos ejemplos, Guatemala es otro muy claro. Entonces, creo que cuando hablamos de esto, hablamos de las armas, otro tema muy vigente es el de la migración, ¿no? Las causas de la migración pues, son provocadas por la pobreza y la violencia, y eso viene de un modelo económico que ha sumido a ciertos países en la pobreza y a otros los ha enriquecido de forma desproporcionada. Entonces, como que creo que sí hay que hablar de democracia, hay que hablar de autodeterminación de los pueblos, pero ¿qué tanto puedes decidir si tienes siempre como un arma a la cabeza o tus hijos están muriendo de hambre? Pues eso no es una posibilidad real de elegir, más bien es como un camino que se está imponiendo desde fuera. Y por eso decía como ampliar un poco más nuestra mira, ¿no? Como que a veces solo vemos, hubo una represión de una manifestación, sí, pero hay 40 agentes de la CIA infiltrados tratando de desestabilizar un gobierno. Digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero a veces como que ampliar un poquito el panorama nos ayuda quizá a, insisto, sin justificar ninguna violación de derechos humanos, porque siempre son condenables de izquierda a derecha, de cualquier lugar, pero sí creo que a veces entender el contexto completo también nos pone en perspectiva ciertas acciones, ¿no? Y la realidad es que América Latina está en la mira de Estados Unidos por sus recursos naturales, y me parece que eso es innegable. Y por eso creo que a veces no es tan buena idea pensar individualmente, ¿no? Como en el individuo, porque pues es lo mismo que la pandemia, ¿no? Casi nos dio una cachetada en la cara, como si seguimos pensando en el individuo, la colectividad nunca se va a salvar. Y sí es nuestra naturaleza, ¿no? Solo que como que nos han hecho creer justo desde este poder suave estadounidense con películas y con series y con libros y con toda esta construcción de realidad que se nos pone enfrente, que como que su visión es la única visión. Y por eso me gustó mucho lo que pasó este fin de semana, como que nos permitió ver otras narrativas, ¿no? Y nos permitió la posibilidad de otro México. Siempre se nos dijo que si hacíamos enojar a Estados Unidos, ya, ¿no? Como que nos íbamos a quedar, no sé, sin tratado de libre comercio y se iba a acabar todo el bienestar en México. Y la verdad es que no, tan no que hubo un guiño a China, ¿no? A Xi Jinping por ahí en la CELAC, y al día siguiente hubo una carta a Joe Biden diciéndole, oye, por cierto, contigo también, ¿no? No hay que comprar electrodomésticos en otro lado, estaría bien que los produjéramos aquí entre tú y yo. Y la verdad es que no ha habido ninguna reacción como adversa en contra de nuestro gobierno después de todo esto que ha pasado. Entonces también creo que, justo también lo decías, Carlos, ¿no? Hace rato, como pues pensar un poquito en México es abrir nuestras posibilidades de no estar siempre como que sometidos a los mismos miedos y a las mismas historias y poder ver un poco más allá. Y por eso también creo que fue muy histórico lo que pasó este fin de semana. ¿Lo consideras histórico, Alina? A todas luces. Yo creo que no solamente para México, sino para toda América Latina, esto que acaba de ocurrir de la CELAC, luego de no haberse llevado a cabo esta cumbre durante 5 años, pero también fijando posiciones, y sobre todo se mira esta reorganización dentro de América Latina y el Caribe tras una pandemia. De hecho, es la pandemia lo que logra aglutinar a todos estos sectores más allá de la cuestión ideológica. Se llegan a hacer estas alianzas, estos acuerdos, se llega a replantear la zona económica, ¿no? Hablando a nivel continental, porque vimos a un México negociando lo mismo en Moscú, que negociando con China, que negociando con Argentina, con Cuba en el tema de las vacunas, y eso es lo que afianzó también a nivel regional la posición de México. Ahora, ¿no? Lo polémico es con quién se junta México y para qué, y ahí es en donde están los disensos, y al final se acaba la OEA, que era conocida como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, que al final también, incluso dentro de la misma OEA, hay muchísimo disenso, y tan así hubo disenso que no lograron articular la oposición o los gobiernos de derecha en su momento un frente común en contra de Venezuela, y tuvieron que generar este grupo de Lima, que en su momento lo encabezó el canciller Videgaray, ¿no? Durante la administración de Peña Nieto, porque no lograban la votación para que se condenara al gobierno de Venezuela. Venezuela decide retirarse de la OEA, a Cuba la expulsan. Por cuestiones netamente ideológicas, por ser comunistas, los expulsan en los 60s. Y ahora vemos una OEA que no solamente se ha pronunciado, sino que ha sido cómplice directa de un golpe de Estado, por ejemplo, en Bolivia, que ni siquiera en otras administraciones de la misma OEA se había visto algo tan descarado, llamando a o intentando hacer creer que había habido un fraude en octubre del 2019 con Evo Morales, y que después vimos un año después de 37 muertos, que no había habido
habido ningún fraude, no había ningún indicio de fraude y la OEA fue cómplice de todo eso a través de las llamadas MOEs, estas misiones de observación electoral. Ahí es en donde se cuestiona para qué queremos organismos regionales y entonces la validez y legitimidad que puede llegar a tener la OEA, y por eso es que deciden fortalecer la CELAC, que había estado bastante abandonada, porque incluso también la derecha regional había tratado de desarticular estas otras organizaciones como la UNASUR. Al momento en el que llegan gobiernos de derecha, crean el Foro del Sur, una cosa así, los gobiernos de derecha se van, la desarticulan, porque había generado también UNASUR una suerte de contrapeso a la OEA, de contrapeso a esos otros gobiernos de derecha. Entonces, yo la veo totalmente histórica, ¿no? En un gobierno mexicano firme también de decir, recordemos el come si te vas, ¿no? Que fue provocado por esta llegada de último minuto de Fidel Castro, y la reacción de Vicente Fox fue como: no es de caballeros avisar de último minuto, así que come si te vas. Y ahora un Nicolás Maduro llegando a México y dándole bienvenida, es el mismo canciller Marcelo Ebrard quien va por él al aeropuerto. Lo reciban y participa como cualquier otro miembro, lo cual no pasa en la OEA. Hay que recordar que hoy Venezuela está representada por una marioneta de la marioneta Juan Guaidó, ¿no? Porque más allá de que tuviese reconocimiento de más de 30 países, Juan Guaidó no tiene ni el reconocimiento de 10 países, ¿no? Y eso hay que decirlo también. Votaron por Juan Guaidó para diputado, él era un diputado de la Asamblea y él decide autoproclamarse, como lo hizo Yanine Áñez durante el golpe de Estado en Bolivia. Y no es una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo de que no es una cuestión, ahí sí estoy en desacuerdo, que no es una cuestión de inteligencia de los mexicanos para percibir. Estoy de acuerdo cuando dice Carlos, ¿no? Esto de hay que respetar, ¿no? El tema de los procesos y demás. ¿Por qué no hay alternancia en el caso de Venezuela, al menos durante los últimos años? De los 27 procesos, el chavismo ha ganado 25. Pues porque la oposición está participando, y esa es la importancia de los diálogos, que también son históricos aquí en México entre el gobierno y la oposición. La ultraderecha había decidido no participar en los comicios, y yo les invitaría a todos los colegas periodistas que vayan a cubrir las elecciones el 21 de noviembre en Venezuela. Pude cubrir las de diciembre, al principio de diciembre del año pasado. Te dejan entrar, que tú puedas estar viendo cómo está votando, el conteo de votos, todos los candados de seguridad. Incluso la Fundación Jimmy Carter en Estados Unidos, por cierto, ha dicho que es uno de los sistemas electorales más precisos, ¿no? Más confiables. Así que, bueno, ahí están abiertas las puertas de Venezuela también para quien quiera ir a cubrir y ver que no es una cuestión nada más de inteligencia y percepción, sino de datos concretos. Carlos, ¿crees que realmente esto significa el fin de la OEA y que, o sea, la CELAC va a tener pues sí, o sea, va a ser más representativo en la región? Y económicamente, ¿esto qué significaría? A mí la verdad es que me parece que la CELAC es totalmente inconsecuente, no va a pasar nada porque se reunieron estos presidentes y algunos ministros de Exteriores en México. Lo único que pasa es que se genera esta polémica que motivó este debate y que lastima a muchos mexicanos, pues por haber equiparado en una misma mesa a jefes de Estado que no tienen nada que ver. El presidente López Obrador fue electo democráticamente siendo de oposición por millones de mexicanos, y estos personajes que generaron la polémica de Cuba y Venezuela, pues no necesariamente. Entonces me parece que eso por un lado, pero por otro lado sí creo que, incluso pienso que el presidente López Obrador, casi con esta búsqueda de recursos económicos que necesita para controlar la pandemia, pues casi que perdió la oportunidad de entregar a Nicolás Maduro, ¿no? Porque le daban una recompensa ahí del gobierno de los Estados Unidos. Claro que no lo iba a hacer por la naturaleza de lo que pues es esa cumbre, pero bueno, pues quede ese apunte, porque en una de esas hasta había dinero en esa recompensa para que México se hiciera con mayor dinero para vacunas, en fin. Y yo sí creo que el presidente de México pues quiere hacer una especie de liderazgo de la región latinoamericana. No está mal tener esa aspiración, pero lo que es un hecho es que, decía yo, es inconsecuente esta cumbre de naturaleza, pues más bien política, como todos lo pudimos ver, donde se pues atizaron ahí unos a otros, en donde pues hay algún buen deseo, una declaración, no sé si la leyeron, pero son más de 40 puntos, una serie de bonitos deseos entre todos que firman, de naturaleza inconsecuente. Dice el presidente López Obrador, vamos a hacer algo así como la Unión Europea. Bueno, eso podría implicar 3 o 4 cosas muy profundas, ¿no? Libre movilidad laboral entre todos los
individuos de la región, hablando de libertades y de que el Estado no nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pues si eso va, es una de las libertades fundamentales que tienen en Europa, moverse para trabajar en cualquier estado de la Unión. Bueno, habría que desaparecer al peso mexicano, dar lugar a otra moneda probablemente, ¿no? ¿Qué tanto le conviene esto a México y a los mexicanos? Habría que tener a lo mejor una unión aduanera. ¿Qué tanto le conviene eso a los mexicanos? Ceder soberanía aduanera frente a otros estados de la región con sus atribuciones, defectos y virtudes que pudieran tener en las aduanas en otras partes de la región. Claro, que sería un organismo regional. Yo creo que es inconsecuente. Yo creo que a México le conviene estar firmemente integrado en el bloque norteamericano. Es lo que ha generado prosperidad, empleos, más de 600,000 millones de dólares de intercambio comercial entre México y la Unión Americana, y la integración con Canadá, que también es fundamental. O sea, yo creo que no tenemos nada que estar haciendo, buscando esta fantasía de los hermanos latinoamericanos. Yo aspiraría a que hablemos de los hermanos estadounidenses y de que a partir de esto, en donde sí ha habido resultados, empleo, dinero, comercio, pues la gente de México pueda observar que lo que nos conviene es estar con un diálogo muy aceitado, con negocios, con una forma muy constante de comunicarse con los Estados Unidos, y no haciendo este disparate en donde de pronto pues, vemos una polémica que no nos va a llevar a nada. Nos vamos a ir a un corte, pero justamente, Carlos, me gustaría regresar con lo que ya ponías un poco sobre la mesa. ¿Esto qué le significa a México y qué le significó al presidente Andrés Manuel López Obrador y también a la oposición acá en el país? Regresamos. La fotografía es una forma de vivir, ¿no? Es una forma de expresar, es una forma de convivir, de compartir lo que pienso, lo que soy. De mis grandes enseñanzas de mis maestros es justo esa empatía con el personaje al que estás fotografiando. Lisette Arauz, como creadora, antes que otra cosa, es una persona que busca hacer efectivo el derecho a mirar y a ser mirado. Yo siempre pienso que no hay ninguna puerta que no se abra con una sonrisa. Fotoperiodistas. Sábado, 20:30 horas. Martes, 18:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Si se supiera que nuestro colegio admite a 2 niñas cuya madre lleva una vida tan irregular, nos haría un gran daño. Cinema 14 presenta Matiné. He matado a un hombre. Miércoles, 10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación, así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con el tema de la CELAC y también de Cuba en el hashtag Polémica en Redes, que trajo las redes sociales bastante incendiarias por ambos bandos. Por ahí tenemos un tuit del senador Emilio Álvarez y Casa, que es @EmilioAlvarezI, que dice: la bravata de AMLO a Estados Unidos no abrirá las fronteras a miles de migrantes, golpeados en la frontera sur y sitiados en la frontera norte. Lejos de negociar racionalmente, presume a Venezuela y a Cuba como sus aliados. México es una olla de presión con un presidente extraviado. Me gustaría que de aquí diéramos pues los siguientes pasos, Alina, a qué le trajo esto al país
y qué le trajo esto también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que siempre trato de referirme a este discurso del 24 de julio en el natalicio de Simón Bolívar, donde Andrés Manuel lanza estas primeras líneas hacia dónde va a ser la nueva política exterior, o al menos reafirmarla, porque por la vía de los hechos, insisto, ya se había acercado a Cuba con el tema de las vacunas, los médicos, con Argentina también con el tema de la producción de las vacunas, pero también a nivel global había hecho alianzas claramente mucho más a la izquierda o con gobiernos que se asumen más progresistas que otros, y con Estados Unidos había habido ahí también un diálogo cordial, ¿no? Porque pues el tema de las vacunas al final no directamente estaba afectando los intereses económicos, políticos de Estados Unidos en la región. Entonces yo creo que ahora, después del 24 de julio, Andrés Manuel empieza a hablar de una nueva directriz, de mirar al sur, de reconfigurar la región. Y yo pienso mucho en eso, porque al final la prioridad para Andrés Manuel durante la primera mitad de su gestión había sido mantener esta relación cordial con Estados Unidos. El tema de la pandemia, las vacunas, los respiradores, todavía está bastante complejo el tema migratorio, ¿no? Nos volvimos el muro, yo estoy segura que hacia el sur la política migrante hay una clara presión, y por eso esta carta que manda el presidente López Obrador a Joe Biden, decir, miren, vamos a reconfigurar también la forma en la que atendemos el tema de migración. Es decir, ha habido sus altibajos. Sin embargo, ahora yo creo que salimos con un México mucho más fortalecido dentro de la región, que no creo que no tendría por qué yo ponerlo al menos en duda. Claramente con estas acciones del asilo político a Evo Morales, con el tema de la donación de las vacunas, sobre todo a países centroamericanos. México hoy sale bastante fortalecido, pero sobre todo con esta posibilidad, y estamos hablando de que se ha venido hablando durante muchísimos años de esta decadencia del imperialismo estadounidense. Sin embargo, también Afganistán ha sido un gran punto, ¿no? En donde hoy Estados Unidos no necesariamente tiene todo el tiempo del mundo para estar mirando lo que está ocurriendo en América Latina. Sin embargo, es un año bastante complejo que también Estados Unidos no lo va a dejar a su suerte. Tenemos en noviembre elecciones en Nicaragua, presidenciales en Nicaragua, presidenciales en Chile, tenemos también intermedias en Venezuela, tenemos intermedias en Argentina. Es decir, mucho se está moviendo ahí. Y yo creo que justamente lo que está diciendo ahí, y lo dice Andrés Manuel, ¿no? Que es esto, dejar de mirar todo hacia el norte y decir no somos una colonia, no somos un protectorado, no somos el patio trasero. Lo que vimos ahora en la discusión fue claramente dos posturas, una que le sigue apostando a la doctrina Monroe, que es un poco esto, el decir vamos a tener este éxito y futuro como nación si miramos hacia el norte, y una lógica más de esta perspectiva de la patria grande, de un bolivarianismo dentro de la región. Y yo creo que hoy hay muchísimos indicios de esta cooperación económica. La misma Alicia Bárcena lo dijo, ¿no? No lo dijo Andrés Manuel, no lo dijo Nicolás Maduro, no lo dijo Díaz-Canel. El tema es cómo se logra afianzar estas relaciones económicas dentro de la región, mientras en la Unión Europea se habla del 60% de estas relaciones económicas dentro de los mismos países. En América Latina es del 13%. Entonces, yo creo que salimos bastante fortalecidos y sobre todo con mucha esperanza. Yo creo que sí, cuando hablamos de Estados Unidos hay que hacer la diferencia en el gobierno de Estados Unidos, porque yo creo que también habría que ser muy iluso, muy, sobre todo, no sé cuál sea la palabra, para no sentir que cuando hablamos del pueblo estadounidense también lo requerimos de este lado, ¿no? Mirando hacia los pueblos y la lucha de los pueblos, autodeterminación, la soberanía también pasa por los intereses del pueblo estadounidense. Vamos a ver un tuit de Felipe BG-22 que dice: López Obrador se ha negado a fijar una postura acerca de la violación de derechos humanos y la represión en Cuba y Venezuela, bajo el argumento de respetar la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Pero hoy le pide a Estados Unidos que retire el bloqueo a Cuba. Tantita congruencia. Luisa, ¿cómo viste tú? ¿Cómo crees que esto deja parado a México? Bueno, en este tema particular sí, creo que es muy evidente que no son comparables las situaciones, no que ninguna esté mejor, ¿no? Pero, un bloqueo es una situación externa, justo, ¿no? Que atenta contra la soberanía de un pueblo. Ahí nada más como por ese tuit. Pero yo creo que sí, como que trajo a colación dos de lo que yo creo que son grandes pendientes, deudas, personalmente diría decepciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema precisamente de la migración y del cambio climático. A mí me parece que si hay algo o mucho que esta administración ha dejado a desear, tiene que ver con estos dos temas. Lo que está pasando en la frontera sur es absolutamente intolerable. El actuar de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración
la verdad a mí me da mucha vergüenza y me parece ya demasiada omisión, ¿no? Que digan tanto el nuevo secretario de Gobernación, una golondrina no hace verano, como el presidente, de ya se tomaron acciones contra estas dos personas, cuando estamos viendo que es algo sistemático. Entonces yo sí creo que ningún gobierno se puede asumir de izquierda verdaderamente si trata así a las personas migrantes. Y el otro tema, el del cambio climático, creo que también es un gran pendiente del gobierno de López Obrador, porque precisamente creo que no se ha caracterizado por tener una política verde. Entiendo la situación económica, entiendo nuestra dependencia a los combustibles fósiles, entiendo que hay muchas cosas, pero no se ha visto tampoco como mucha intención de esa transición. Para mí, digamos, esos son como dos grandes pendientes, ¿no? Que sí quisiera ver. Y me gusta que se hayan puesto sobre la mesa, que se reconozca que la región está siendo sumamente golpeada por este calentamiento global, pero me parece que no se puso sobre la mesa el tema de que esta aceleración del calentamiento y de, digamos, como los combustibles fósiles que provocan todas estas desgracias que hemos visto y que han pegado tan fuerte en nuestros países, tiene que ver con un modelo de consumo y eso tiene que ver con un modelo económico, ¿no? Y por eso quería citar a este autor estadounidense afrodescendiente, Ta-Nehisi Coates, que dice es que este sueño americano donde hay prosperidad y hay bienestar está construido sobre espaldas esclavas de la población negra y de la población latinoamericana. Y eso me parece cierto. Nunca podemos hablar, digamos, del bienestar de ciertos pueblos sin ver que es posible porque hay otros que se están quedando muy abajo. Y cuando decimos esto, ¿no? Como que el Estado no nos diga qué hacer, a mí me parece que, digo, yo pienso completamente lo contrario. Creo que el Estado sí tendría que ser mucho más fuerte. Y eso justo es el choque entre estas dos visiones que vimos en la CELAC. Porque cuando no es el Estado, que por lo menos el Estado a veces lo cumple, a veces no, tiene la obligación de velar por el bienestar de toda la ciudadanía. Ese hueco lo llenan las empresas y las empresas responden a sus intereses, ¿no? Entonces, efectivamente, traen bienestar para unos muy pocos y dejan a muchos en la desprotección. Entonces, a mí me gustaría también que como que entrara esta discusión, ¿no? Un Estado, no que nos diga qué tenemos que hacer, pero que sí sea un buen árbitro. Con el tema del cambio climático, por ejemplo, ¿quién va a poner en control a estas empresas gigantes contaminantes, ¿no? Ya es como muy difícil. Lo mismo que las redes sociales. Ya hay, digamos, empresas, organizaciones que son tan más grandes que cualquier gobierno que están fuera de control. ¿Y a quién le responden, no? Entonces yo creería que hay que hablar también un poco más del fortalecimiento de los estados y esta es una de las visiones que chocaron. Quienes dicen al revés, abrámoslo al libre mercado y a que sobreviva el más fuerte, que siempre es más fuerte porque trae condiciones preexistentes que le permiten ese crecimiento, o el gobierno tendría que estar un poco más presente para poner un piso parejo de origen. Yo estoy de acuerdo que nunca se ha logrado un comunismo puro, digamos, teórico, pero eso no es razón como para quitarle el mérito a los esfuerzos que se han hecho, que creo que sí, por lo menos, han evitado la desigualdad, porque la desigualdad es una palabra que no usan suficientes ciertos líderes, y creo que es importante, no solo es hablar de pobreza, es hablar de desigualdad. Y eso fue otra de las, bueno, espero que sea, digamos, un seguimiento importante. Y sí lo vi por ahí, creo que hubo varios presidentes y líderes que siguieron tuiteando como de, ay, ahora me reuní con tal, y siguieron como ahí subiendo sus fotos de amigos, y traían mucho este discurso, ¿no? Como de pensemos justo en cómo evitar que siga creciendo o que se siga abriendo esta brecha. Por ahí tenemos otro tuit de Spirosax que dice, ya somos comunistas según la oposición, pues están en México los presidentes de Cuba y Venezuela. Carlos, ¿hay no sé, yo la verdad no veo a México cerca del comunismo, pero por ahí ves algo que pudiera decirnos que México puede llegar a ser comunista? No lo veo y ojalá nunca lo veamos. Yo creo que la aspiración de igualdad que menciona Luisa, desde mi punto de vista, ahí sí me permito polemizar, pero no estaría yo tan de acuerdo. Me parece que los seres humanos no somos iguales y que hay que premiar el esfuerzo, el mérito y las diferencias siempre y cuando el Estado, por supuesto, pues vele por darnos un Estado de Derecho parejo a todos los ciudadanos. No tenemos condiciones ni el ánimo en el gobierno, afortunadamente, para generar un Estado comunista. El propio presidente López Obrador se refirió hace poco en su mañanera al respecto y el presidente López Obrador ha hablado de que quiere más competencia entre las empresas. Lo dijo hace quizá una semana y media en la conferencia matutina. Entonces, cuando escuchamos afortunadamente al presidente López Obrador hablando de más competencia entre industrias, pues eso es una gran esperanza de que este gobierno afortunadamente quiere que la gente sobresalga por lo que crea, por lo que inventa, por la inteligencia que tiene, por el mérito que logra pues catapultar para darle beneficios a la sociedad con soluciones de mercado. Lo que necesita este país es simplemente más mercado, más y más mercado, más
competencia, más posibilidades de que todo el mundo haga en libertad lo que quiere hacer, una pues política industrial hacia diferentes industrias que pues beneficie justamente la libre concurrencia y economías de escala para que el que sepa pues capturarlas con inteligencia, con patentes, con lo que invente, y que el Estado de Derecho pues busque justamente proteger eso. Tristemente hay un comportamiento más bien errático, ¿no? Cuando el presidente lanza, por ejemplo, este tema del gas bienestar, dice, bueno, vamos a poner gas bienestar para generar un poco más de competencia ahí. No es la forma en la que se tiene que solucionar. Sí se requiere más competencia, sí, pero no con otra empresa del Estado, porque ya vimos cómo se manejan. De parte del Estado son altamente ineficientes. Ahí tenemos el caso de Pemex, tenemos el caso de la CFE. A pesar de estos 3 años, pues no se han enderezado esos barcos. ¿Cuántos años más necesitarían para hacerlo? La verdad de las cosas es que en ninguna otra parte del mundo, no sé si por ahí en Bangladesh o donde, pues se tenga esta vinculación entre la energía y la soberanía, la energía y la dignidad. Son cosas que no tienen nada que ver. En esa industria energética, por ejemplo, como en otras industrias, pues simplemente lo que necesitamos es un modelo más capitalista, más de libre competencia, más de mercados totalmente abiertos. Eso es lo que sí genera incentivos a la inversión, empleos y, por supuesto, prosperidad. Así que no, ni de lejos, afortunadamente, está el comunismo aquí, a pesar del errático recibimiento hacia Díaz-Canel y hacia Maduro. Tenemos 1 minuto de conclusiones, 1 minuto, Alina. Te lo voy a estar contando. Bueno, hablo bastante rápido. Bueno, mi conclusión es, estoy totalmente en desacuerdo en cada una de las palabras que acaba de decir Carlos. Yo creo que lo único que nos ha traído este sistema de despojo y de muerte llamado capitalismo ha sido justamente más desigualdad, ¿no? Y que me vengan a decir dónde ha triunfado el capitalismo cuando yo, viviendo 4 años en Estados Unidos, lo único que vi en las calles de Nueva York fue más pobreza, a gente buscando también esa comida dentro de la basura, a un montón de exsoldados, ¿no? Con un montón de enfermedades mentales que no tienen acceso a salud porque es todo un privilegio y no necesariamente pues no tienen un derecho, ¿no? A la educación, a la salud, no se diga a la vivienda, que es todo un drama total. En el caso de Skid Row, una ciudad donde viven decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses en California, eso no es progreso, no es progreso el analfabetismo, no es progreso el desabasto dentro pues, más bien el nulo acceso a la educación, a la salud, a la vivienda por parte de millones de estadounidenses. No estamos hablando de 1000 estadounidenses, estamos hablando de que hay más de 40 millones de pobres en Estados Unidos. Yo no creo que esta sea la solución. Cuando decimos hay que echarle ganas, ¿no? Este mito de la meritocracia, yo tampoco creo en él. Hay gente que de verdad cree, ¿no? Y se la cree de verdad, que Trump tiene lo que tiene porque le echó muchísimas ganas y no porque nació en cuna de oro, y que va a tener las mismas condiciones alguien que nació en la Sierra Tarahumara sin acceso a luz, electricidad, salud, vivienda y demás. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que al contrario, necesitamos más Estado, un Estado que regule las diferentes, la forma de producción, que le ponga un alto a las empresas, que sí, que paguen los impuestos, pero también yo creo que tendríamos que esperar a una educación totalmente liberadora, a que la gente tenga, que no se vuelva un privilegio, pues, la vida misma, ¿no? Entonces, pues ahí está esa conclusión, 1 minuto y seguramente... Luisa, creo que vas a tener que regalarle tu minuto a Carlos, entonces... Solo déjame decir, para irme, por favor, que quien peor quedó de todo esto fue Julen Rementería, la verdad. Primero trayendo a Vox y luego con este escándalo del Cubagate. Yo solo quisiera decir, sean responsables, por favor, nuestras autoridades. La verdad es que meterle miedo al personal médico y de enfermería o a las vacunas es criminal en medio de una pandemia. Y evidentemente en México no tenemos cédulas, que las pida al país donde se expiden. Ya solo diría eso, perdón. Ahora sí, Carlos, para cerrar. Diferiría otra vez de Luisa. Yo pienso que ojalá... Abascal venga otra vez y Vox le enseñe un poco a México aquí a algunas personas para hacer oposición. Y bueno, pues sí, pensaría que ojalá nunca viéramos pues estas filas gigantescas de hambruna, del comunismo, escasez de productos. Miren, por ejemplo, mi esposa, esto lo sabe Luisa, ¿no? Pues creció en el comunismo haciendo filas en Polonia durante toda su infancia y adolescencia, juventud temprana, para que le tocara 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo. Y así, bueno, pues sabemos esas historias de la Unión Soviética y todos esos países del bloque comunista. Así que ojalá eso nunca lo veamos en México. La solución está en hacer bien las cosas, en hacerlas bien en materia de capitalismo, reconocerlo. Estamos integrados a Estados Unidos. ¿Para qué le damos vueltas a este tema, caray? Es lo que en la práctica nos está funcionando y eso es lo que más tenemos que aspirar a hacer.
Pues muchas gracias. Polémica hubo. Exacto, muchas gracias a las Se dos logró. analistas y al analista. De verdad, un programa muy rico donde todas y todos aprendimos y vimos diferentes visiones. Cada quien tomará su decisión. Por último, nada más rápidamente les doy los resultados de la encuesta. ¿Cuál es el principal objetivo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Ganó la D con 47%, posicionar a la región, después la A con oportunidad de unidad con el 34%, luego 12% fomentar el diálogo y 7% la protección a los derechos humanos. Nos vemos la próxima semana acá en Polémica en Redes. Los medios públicos gratis y a toda hora. Devora nuestro sitio www.mxplay.tv. Canal 11. Canal 14.